Nova barra d'eines, un videopodcast de la PAC. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast Nova barra d'eines, que estamos impulsando desde la PAC, enfocándonos en distintas temáticas y recercas que nos interesan y que estamos promoviendo desde el trabajo de esta junta. Hoy vamos a hablar del tema de las convocatorias, enfocándonos en esta guía para unas convocatorias cuidadas, y por eso nos interesaba mucho que esté Irati Irulegui de Identitat con nosotras. Ellas tuvieron mucho que ver en este proyecto, en la gestación, sobre todo de este proyecto. No sé si quieres comentar un poco de eso y nos metemos en el tema. Vale, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Siempre es como una buena oportunidad de hablar contigo, así que es un placer. Sí, estuvimos más en la gestación que en la publicación, la verdad, no por ganas, sino por circunstancias. En la gestación no solo estuvimos, está inscrito como en una colaboración más amplia. Los impulsores seríamos Identitat, pero también la escocesa Casa Planas y Le BBB Centre d'Art, que está en Toulouse, porque pudimos hacer este marco de proyecto que se llamaba DIES, porque obtuvimos una ayuda de la Euroregio. Básicamente se inscribía ahí y sí que era en momentos del COVID, entonces era muy online, esos momentos en que buscábamos maneras, ¿no?, de hacer cosas. Sí, de crear colectivamente y como un marco, ¿no?, de producción de conocimiento colectivo a través de todas herramientas digitales. Entonces todas las sesiones de trabajo estuvieron abiertas a personas tanto de Toulouse como de Baleares. Exacto. Y eso también es lo que hace que el proyecto sea tan interesante, porque bueno, en realidad todas compartimos una misma realidad en relación a las convocatorias, y en ese sentido nos interesaba que vengas desde Identitat, porque Identitat, por un lado, aplica recursos públicos a través de líneas de subvenciones, y también esos recursos que obtiene los distribuye a través de diferentes líneas de convocatorias a las artistas y creadoras de Cataluña. Entonces, en ese sentido, nos interesaba saber de qué manera vos ves que sí o no es sostenible para ustedes como asociación aplicar a estas subvenciones, o que se sostenga el proyecto de estas líneas de subvenciones, y yendo a la misma pregunta, de qué manera sí o no es sostenible que Identitat aterrice sus proyectos a través o se vincule con esos proyectos a través de convocatorias artistas. Pues a raíz de vuestro trabajo y que lo compartisteis con nosotros y de hecho de todos los talleres que compartimos, es verdad que nos hizo pensar mucho más, ¿no? Entonces es verdad que todo este análisis del sistema de convocatorias, nos ha seguido como estando muy presente en nuestras conversaciones, ¿no? Dentro de Identitat, en el equipo, y también supongo que más allá. O sea, esto no solo se ciñe a nosotras. Es muy diferente, o sea, esto lo hablaba con el equipo y sobre todo con Ramón Parramón, y decíamos como... Bueno, y también con Ana Recasens, que en estos momentos también, justamente con las subvenciones, ella está muy activa. Decíamos que era muy diferente, ¿no?, cuando nosotros, o sea, desde Identitat aplicamos a subvenciones, y otra cosa es cuando nosotros distribuimos este dinero o este recurso económico a través de convocatorias, ¿no? Porque las posiciones también son diferentes y las políticas pueden ser también diferentes. Lo de si es sostenible o no para una asociación presentarse a subvenciones, es que es muy difícil esta pregunta. Debería ser sostenible porque es un recurso público. O sea, la cultura tiene que ser un recurso público. Entonces, más que cambiar el sistema de subvenciones, deberían mejorar el sistema de subvenciones. O sea, esto también lo he como compartido con otras personas también de la misma, o sea, de otros gestores y tal, hablando un poco como qué pasa con este sistema, ¿no?
que muchas veces nos precariza, que es totalmente cierto, porque la administración es lenta, porque también a veces es muy rígida, no, nos da mucho trabajo aplicar y también justificar, ¿no?, los procesos. Totalmente, las temporalidades son las que son, que muchas veces eso hace que los trabajos pues se dividan o no llegues o no, como bueno, esto es una realidad de casi todos los que vivimos en Barcelona y bueno, en Cataluña. Pero claro, ahí la pregunta sería, si no se hacen, o sea, siendo lo importante que la cultura sea algo público y gratuito para todos, eso, o sea, la administración tenía que sustentarlo, porque es un recurso, o sea, es un derecho, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde... Bueno, ahí habría que, en vez de ir contra las subvenciones, es como vamos a trabajar para mejorar esa, ¿no? Como esta... Yo no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, bueno, de nada. hecho, el proceso de convocatorias cuidadas un poco refleja estas preguntas que vos estás poniendo sobre la mesa, porque nosotras inicialmente, después de recoger... malestares muy diversos en relación al sistema de convocatorias a través de una encuesta a más de 80 artistas. Nuestra idea inicial era, bueno, podemos pensarnos fuera de este sistema de convocatorias, podemos pensar alternativas al sistema de convocatorias, formas diferentes de distribuir estos recursos. Y realmente, igual porque era en la época de la pandemia, no sé si estábamos faltas de imaginación, terminamos pensando que igual una manera más propositiva era revisar este sistema y justamente a través de esta guía proponer cómo cuidar esas convocatorias o cómo hacer que estas convocatorias cuiden tanto a las entidades como a las artistas. Si bien el enfoque nuestro es más hacia las artistas, sí que hicimos una revisión de cómo a veces las dos partes padecemos determinadas fases, ¿no?, de las convocatorias. Entonces, en ese sentido, no sé, también pensaba, ¿alguna vez ustedes también pensaron en distribuir los recursos de una manera diferente que no sea a través de las convocatorias? Sí, de hecho nos lo estamos planteando, porque es verdad que Identitat empezó con las convocatorias cuando no se hacían tantas convocatorias. O sea, a ver, siempre ha habido convocatorias, pero es verdad que ahora hay como un boom, ¿no? Como es que está muy bien porque se ve la necesidad, cuando recibes muchísimas aplicaciones. Entonces, ahí hay esta necesidad de acceder, ¿no?, a estos recursos. Entonces, sí que es verdad que nos hemos planteado diversificar las maneras, también un poco como repensando cómo podría ser, porque claro, es un poco, yo en otra ocasión te comentaba, ¿no?, la preocupación de si quitamos estas convocatorias, cómo se distribuye esto. Entonces, el miedo o la preocupación de que sea una cosa mucho más como endogámica o solo a unos cuantos porque los conoces, ¿no? Es como esta redistribución no sería tan democrática. Pero bueno, también tenemos que pensar si esto es accesible a todos, ¿eh? O sea, que también hay... O sea, no estoy diciendo que todas las convocatorias sean accesibles ahora mismo, pero se supone que deberían ser. Claro, ahí se me venían también algunas preguntas que trabajamos también desde la guía, porque aparecen como problemáticas comunes entre las artistas, que es de una percepción muy endogámica del sistema de las convocatorias. En ese sentido pensaba, ¿podrías pensar como en un perfil de creadoras que normalmente se presentan en las convocatorias en general? Si tuvieras que definir un perfil, dentro de qué rango de su carrera están o en qué momento de su carrera están, ¿podrías decir algo en relación a su origen o a su identidad tocando distintos frentes? Se me hace muy difícil definir un perfil, sobre todo porque es verdad que Identitat hace convocatorias bastante, o sea, ofrecemos un marco de trabajo, entonces definimos unos temas muy amplios,
pero siempre es como un marco de trabajo, un proyecto en el que luego invitamos a una residencia o una producción, o invitar en el sentido de desde la convocatoria, pero que siempre se inscribe como pues en un marco mucho más amplio de investigación que proponemos también. O sea, el punto de partida lo propone Identitat. Sí, siempre está súper bien definido ese punto de partida. Por eso, entonces, en ese sentido, yo creo que depende mucho más de qué marco de trabajo propones. O sea, los perfiles varían dependiendo del marco de trabajo, más que la convocatoria en sí. O sea, bueno, eso me alegra mucho escucharlo, porque la verdad es que había una percepción general entre las artistas de que a veces desde el lugar donde se gestan esas convocatorias es un poco el perfil de creadoras que suelen presentarse, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, porque yo creo que también es hasta dónde llega la comunicación, qué redes están hechas. O sea, quiero decir que yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer para que sean accesibles del todo. O sea, que en ese sentido sí que creo que hay todavía está como está un poco más capado. O sea, que no o bueno, también por las condiciones que ofrecemos, porque muchas veces crees que las condiciones están muy bien, pero depende de qué vida tengas. O sea, no, en ese sentido, ¿piensan estrategias, por ejemplo, para que estas convocatorias lleguen a un público más heterogéneo, si querés, utilizando la palabra esta, refiriéndonos a diversidades de perfiles de creadoras que son realmente representativas de la cultura aquí en Cataluña? Y me refiero a esto como, por ejemplo, estrategias de delegar el diseño de las bases a personas no europeas, o de que el jurado esté, o la comisión de valoración esté compuesta por personas que no residen aquí, no sé. Sí, yo creo que para Identitat, tal y como trabajamos, porque tampoco somos una productora, entonces es como también es un proyecto artístico en el que tenemos, o sea, también somos parte al final trabajamos en base de una colaboración, entonces el diseño, o sea, ceder ese diseño sería muy complicado, porque al final también es donde trabaja, o sea, podríamos codiseñar, eso sí, pero cederlo sería un poco extraño. Pero en cuanto al jurado, sí, por supuesto, y eso se ha hecho, o sea, abrirlo de tal manera, o de hecho en esta última, la de no simetrías, la propuesta que teníamos era trabajar con profesionales que ya estaban arraigadas de alguna manera al territorio, que luego, pero con temas muy específicos. Entonces era una manera también de acceder igual a ámbitos o a territorios que igual desde Identitat no teníamos como este acceso, ¿no? O sea que en ese sentido abrir este proceso hace que pueda llegar a esta diversidad, ¿no? Que hablamos, que es un poco así muy abstracto, pero es complicado. También porque las convocatorias son, o sea, también para las entidades son complicadas. O sea, no solo para artistas, que sí, porque es muchísimo trabajo, pero aunque parezca que no, para las entidades también. No, claro. Porque al final son como crear unas bases, también hay crear unas bases que puedas defender, porque, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas con la facturación. O sea, si la gente no puede facturar, nosotros no podemos pagar. Y eso ya es una limitación a un acceso. O sea, hay gente que no puede facturar, entonces no podrá acceder. Pero no es una cosa que nosotras nos guste, sino que es porque si nosotros tenemos recursos públicos que tenemos que justificar, o sea, tendríamos que pensar maneras como para poder, otras estrategias como para poder hacer eso, pero entonces sería como otro proyecto más. Claro, como poner en contacto a algunas creadoras con cooperativas Exacto, sí, que ayuden a realizar estas facturas, y por ahí también tener unas aliadas que posibiliten solucionar estas cuestiones que a veces en términos legales parecen una traba, pero que sí hay veces hay respuestas en proyectos independientes que justamente
intentan acompañar. Sí, que yo creo que sería posible. Simplemente es como, o sea, es como tejer estas redes, o incluso saber, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Claro. O sea, sí, nosotras en ese sentido desde la PAC sí que estamos también intentando poner un enfoque en cómo realmente sí armarnos de estas aliadas que puedan resultar siendo recursos de acceso a las convocatorias y a los recursos públicos culturales en general. En un momento hablabas del trabajo que nos implica a las artistas, bueno, y a las entidades, evidentemente, todo el proceso de las convocatorias. Y justamente nosotras le dedicamos toda la tercera fase, ¿no?, de esta guía a todo el trabajo invertido en horas, básicamente, en un proceso de postulación. Y en ese sentido, quería saber si también en algún momento pensaron estrategias para poder como retribuir a las personas que no han sido seleccionadas o que... Sí, de hecho, o sea, estamos probando como diferentes maneras. Hemos probado dos, que una fue con la convocatoria con estéticas transversales con UARTE. Empezamos a hacer, que de hecho más o menos se ha instaurado, la convocatoria en 2 fases. Entonces, la primera fase pedimos como un preproyecto, o sea, no desarrollarlo mucho, lo hemos acotado mucho. Entonces, sí que el trabajo creemos que disminuye. Entonces, y en la segunda fase, sí que en la primera que hicimos de este modelo de 2 fases, sí que retribuimos a las 3 personas que seleccionamos. Entonces se le hubo como unos honorarios para que pudieran trabajar en el proyecto, ¿no? Como para desarrollar más el proyecto. Como el preproyecto, a pasarlo un poquito más elaborado, y a partir de esa elaboración luego se seleccionó uno de ellos. Solo pudimos hacerlo con 3 personas porque también los recursos que teníamos eran los que eran, o sea que no pudimos seleccionar muchos más. Y luego, a través de una entrevista en la segunda fase, o sea, sí que se seleccionaba una persona y entonces con esa persona ya se hacía la residencia. Ahora se ha quedado de las 2 fases, no se puede retribuir porque esa retribución estaba relacionada con un proyecto europeo, entonces por eso teníamos los recursos. Ahora mismo, como no tenemos esa ayuda de proyecto europeo, esos recursos no pueden ser. Entonces, sí, pero sí que hemos mantenido que sea que no sea mucho trabajo el presentar la primera fase, y la segunda fase, en vez de desarrollar el proyecto, hacemos una entrevista para que nos lo expliquen un poco más. O sea que estamos como intentando como rebajar es toda la preparación de materiales que se supone que tenéis que presentar a una convocatoria. Que también está bien, porque para el jurado, para la entidad, eso reduce mucho trabajo, porque si no, también si tú pides un proyecto muy grande, también tienes luego que revisar muchísimas cosas, que tampoco es muy sostenible en ese sentido. Claro. Ni para el jurado, ni para la entidad, ni para las artistas. O sea, quiero decir que al final nos estamos haciendo un flaco favor si estamos pidiendo mucho. Claro, sí, eso veíamos. Bueno, esta es una de las sugerencias de la guía, así que me alegra también lo hicimos. implementado. Sí. Que sentíamos también, ¿no?, las artistas. Bueno, si hay un proceso en fases que disminuye la carga horaria, el proceso de postulación y la burocracia, como vos decís, se agradece, ¿no? Pero a lo que me refería con la otra pregunta es, por ejemplo, ¿no? Sabemos de que en una primera fase, o empezamos a ver que en una primera fase las artistas que quedan no seleccionadas o que quedan fuera, a veces tienen como... así como son las mismas a veces que quedan seleccionadas, a veces también son las mismas las que no quedan seleccionadas. Entonces, en ese sentido, me preguntaba si había estrategias del tipo, por ejemplo, hacer, así como ahora se hacen también a veces reuniones informativas previas a la convocatoria, si igual hay una reunión o se están pensando estrategias de reuniones posteriores como para poder dar
como un feedback más general o algunas... Nos gustaría, pero lo del feedback posterior, la verdad es que es como un reto que tenemos, o sea, es lo que queremos hacer, pero muchas veces no llegamos. Que no debería ser una excusa, pero tenemos que trabajar cómo hacer esto, o sea, porque muchas veces, pues la valoración también lo hacemos entre algunos en el jurado, entonces como que igual tendríamos que pedir que lo escribieran como dos, ¿no? Como anotar al menos 2 frases para luego poder hablar con la persona no seleccionada, mucho más. Pero es verdad que ahora mismo por carga de trabajo la verdad es que no se llega, o sea, dependiendo también de todas las solicitudes que lleguen, o sea, también varía muchísimo. Intentamos a las personas que piden como un feedback responder. No siempre se hace, porque no siempre se puede hacer por que otra vez no debería ser una excusa, pero es que es así, a veces no llegamos. No, claro, sí, o sea, a mí me parece interesante, ¿no? Que se vean como los, digamos, vacíos que genera ese sistema en los distintos momentos del proceso, ¿no? Por decirlo, sin echarnos culpas, ni mucho menos, sino pensando, bueno, acá nosotras queremos esto, pero encontramos un vacío porque no tenemos tiempo, ¿cómo podemos pensar juntas una posible, no sé, retribución que no sea necesariamente darle un feedback por email a cada persona que participó, pero por ahí, no sé, hacer un párrafo general de eso lo hacemos, o como eso cosas que a veces posibilitan que las personas que ya postularon puedan pensar una siguiente postulación desde otro lugar o puedan reflexionar en su proyecto de otra manera. O sea, las personas no seleccionadas sí que reciben un email y sí que se les explica por qué hemos elegido a la que hemos elegido. Eso sí que se hace, pero bueno, es un poco, quiero decir, supongo que sabe a poco, pero bueno. Lo que sí que que lo hemos probado, esta otra estrategia que comentaba antes, es que, por ejemplo, este año nos interesaron algunos proyectos que llegaron a una convocatoria, pero no pudimos darles no pudimos seleccionarles porque al final otro proyecto tenía más peso y tenía más como por el jurado también, como que se le dieron importancia a otros aspectos que el otro proyecto igual no cumplía del todo, pero los quisimos rescatar y les propusimos adaptar el proyecto para otro marco de trabajo. Esto sí que lo hemos hecho este año. Entonces, por ejemplo, para el proyecto de Arte, Ritual y Data de este año, en vez de hacer una convocatoria, hemos seleccionado 2 proyectos que se presentaron a estéticas transversales, que no fueron seleccionadas, y les invitamos a desarrollar ese proyecto adaptando a Arte, Ritual y Data, que al final el resultado, en vez de ser una residencia, es un resultado de formato virtual, pero que justamente esos proyectos podían tener como esta parte de desarrollar su investigación y darle una forma de presentación como una página web. Esto sí que se ha hecho y es algo que nos interesa porque creemos que llegan muchísimos proyectos muy buenos que no siempre se pueden seleccionar, pero de alguna manera es como una bolsa de proyectos en el que si en algún momento nos ha interesado mucho alguno, recuperar y hablar con esta artista para ofrecerle como otra salida para ese proyecto. O sea, que de alguna manera que no se pierdan estos proyectos, ¿no? Que no se pierden tampoco, porque seguramente muchas artistas presentan a esta convocatoria como presentan a muchas, que es lo lógico. Pero bueno, esta intención de recuperar y darle otra salida, ¿no? Que es interesante para la institución y para las artistas. Sí. Hablabas de bolsa de proyectos y en algún momento que compartimos el guión yo había pensado, ¿se podrá pensar en los recursos públicos como una bolsa barra fondo común de recursos y de dinero y entonces desde ahí que la gestión sea como más autogestión de las artistas o... Claro, eso se podría hacer, pero no sé si desde una entidad común. O sea, esto se tendría que ver
desde dónde se podría hacer. Porque otra vez desde Identitat también, como trabajamos con marcos de trabajo, esto es muy difícil hacerlo. O sea, que sería un proyecto en sí. O sea, se podría pensar esa como otro tipo de estrategia, como una propuesta de investigación, o sea, que esto sí, o sea, se podría, pero ya sería una manera, o sea, como otro marco de trabajo. Otro marco de trabajo que puede dar un feedback diferente y que desde ahí igual se pueden generar estrategias distintas cuando... O sea, así como un proyecto puede desarrollarse porque hay estos fondos tanto económicos como, bueno, como otros recursos materiales que necesitamos las artistas a la hora de desarrollar un proyecto, tal vez un marco así, con un fondo determinado, puede también dar un feedback que posibilite pensar otras estrategias, como pasó con la IA, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, es complicado cuando hay este sistema, ¿no? Que tienes que justificar por proyectos al final y tienes que... O sea, que yo creo que esto igual lo podría hacer como otro tipo de entidad. O sea, una entidad de redes, por ejemplo, o una xarxa, o sea, creo que es mucho más... que puede estar más relacionado con su... o una PAC, incluso. Con su modus operandi. Sí, como su naturaleza, ¿no? De recursos, de distribución, o sea, como... No digo que nosotros no, pero que nosotros, por la manera en que también Identitat tiene su propia como investigación o su naturaleza, se tendría que pensarlo de otra... O sea, se tendría que ser como una investigación. Pero no sé si esto sería sostenible. O sea, tendríamos que mirar si esto Identitat lo podría sostener, porque igual no. Igual se podría hacer una vez. Un único proyecto. Claro. Bueno. Y eso no sé si tampoco interesa. O sea, bueno, este es un único proyecto también en su... que luego ha desarrollado, ¿no? Como, claro, que luego lo que... bueno, o sea, creo que lo interesante de este tipo de proyectos, ¿no? Es que después también se vuelve un recurso público, ¿no? Como esto que es una herramienta de acceso público a través de la web de la PAC y que esto también se podría convertir en una investigación. Esto está clarísimo. Y de hecho desde una colaboración, o sea, quiero decir que ahí se podría trabajar, sí. En ese sentido, también una de las preguntas que nos venían cuando estábamos pensando, bueno, por dónde recorremos, porque en realidad las convocatorias podríamos estar hablando millones de horas sobre esto, pero tanto como la esencia y la naturaleza de esta guía, que es desde la fuerza colectiva podemos repensar estas convocatorias o el sistema en general. ¿Qué lugar crees vos que ocupa la fuerza colectiva a la hora de tal vez hacer fuerza para producir determinados cambios que tal vez el sistema a veces, como se autorrepite, ¿no? La inercia siempre es de no poder salir de ese marco, ¿no? Porque también a veces hasta nos queda cómodas pensarnos dentro de un marco que ya está dado. Entonces, en ese sentido, ¿qué lugar pensás que tiene la fuerza colectiva para trabajar desde otras perspectivas, un marco que parece inamovible, pero que igual no sé, es simplemente ponernos a pensar todas juntas? Sí, yo creo que es la única manera. O sea, creo que es que no es un problema individual, es un problema, o sea, quiero decir, es colectivo y tiene que ser colectivo, porque es que si no también la carga quien la tiene, o sea, quiero decir, no lo va a solucionar nadie individualmente, sino porque al final nadie sabe todo, o sea, este conocimiento es como un conocimiento compartido y a partir de eso se pueden empezar a revisar, a analizar, a plantear, a proponer. O sea, yo creo que es lo interesante de todo esto, que fue compartido, que es colaborativo, que es colectivo. O sea, esta fuerza es la que, bueno, ahí ya personalmente creo que es como la única manera para... Y desde Identitat tienen así como asociaciones aliadas desde donde también están, porque ustedes siempre están trabajando en red y siempre están haciendo colaboraciones tanto dentro del territorio catalán como fuera, y entonces me preguntaba si también hay una fuerza colectiva entre entidades para poder producir este tipo de cambios en relación a la distribución de los recursos. O sea, si ustedes también comparten, mira, implementamos esta manera de trabajar este proyecto y nos resultó, no sé, guay o no.
Sí, esto se habla mucho entre entidades, digo entidades por decir como una manera, pero puede ser entre centros, entre proyectos, pues, sí, de hecho con todos los que hemos colaborado, de hecho con todos los que colaboramos en este proyecto también, La Escocesa, Casaplanas, el BPP, ahora mismo no estamos tanto en contacto porque también ahí cambiaron, dirección y tal, entonces tampoco compartimos tanto territorio ahora mismo. Uh-huh. Entonces, pero sí, incluso con UARTE, con los que compartimos convocatorias o, hasta hace poco también en Valencia, quiero decir que todas estas cosas son de hecho, Rusé, ¿no?, que estaba como coordinando. Sí, participó de las sesiones de trabajo. Exacto, ella es una de las que piensa, todavía continúa pensando muchísimo en las convocatorias. Es como una conversación muy que está todavía muy presente. Tanto, ya te digo, tanto en el equipo como también con todos los que colaboramos. Y incluso nosotros pertenecemos a la Xarxa Prot, ¿no?, que también lo mismo, es una red de centros y espacios, ¿no?, de arte. Entonces, que al final estamos intentando todo el rato aprender unas de otras, también Artibarri. Quiero decir que hay muchas redes que ya están muy activas y cada uno tendrá sus estrategias, pero creo que es muy interesante cuando nos juntamos y compartimos estas estrategias. Genial. Ahora, como más para ir cerrando un poco, te quería preguntar si ¿cuál fue la convocatoria que creen que haya innovado en algo y que les haya dado resultado de cara a que se pueda replicarse, ¿no? Nosotras, la verdad es que pensamos en esta guía justamente porque puede implementarse en distintas convocatorias pensadas desde distintos enfoques. Entonces, esa capacidad de replicarse de algunas metodologías creo que es lo que hace también que el acceso también, ¿no?, a la información y a metodologías ya implementadas. ¿Hay alguna que haya innovado en algo en concreto o por ejemplo, no sé si es la de esta de 2 fases u otra, que haya innovado en algo concreto que consideres que puede ser inspirador para que se aplique en otros ámbitos o por otras entidades y así se inspiran y dejamos esta inspiración? Yo creo que ya se está, poco a poco se está haciendo, quiero pensar al menos. Yo creo que la de las 2 fases funciona muy bien. Guay. Creo que se ha aplicado. Lo recomendás. Sí. No, y de hecho, no solo Identitat lo hace, creo que se han hecho como, ¿no?, en otras convocatorias también lo hacen de alguna manera. Ahora no lo tengo presente, pero... A ver, en Las Escocesa en una vez se implementó, pero bueno, la primera fase era bastante parecida a la segunda fase, entonces también a nosotras por ahí nos parecía, no, es como que... Es que al final sí, hay veces que... Sí, ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, sí. Totalmente. Entonces sí que hubo este interés en implementar las 2 fases, pero ahora otra no se me viene a la cabeza. Yo creo que sí, la de las 2 fases y la de hablar, muchas veces, esta cosa de la primera fase es una lectura, pero en la segunda fase es como una como conversación informal muy corta, tampoco, esto ayuda, porque muchas veces, sobre todo en según que, es que otra vez vuelvo porque en Identitat como también son proyectos bastante específicos, uh-huh, que las residencias siempre son como para colaborar en territorio o trabajar con un contexto específico, también más que valorar la trayectoria o el currículum ¿no?, también se valora qué tipo de metodología. Entonces, muchas veces hablar con la artista de cómo quiere trabajar te da muchas más pistas, ¿no?, que saber que el proyecto en sí también, ¿no? Entonces, es que yo creo que... Pero sí. Y eso otro lenguaje es donde aproximarse, ¿no? A nosotras nos pasa a veces. La verdad es que tengo este proyecto en mi cabeza, funciona bárbaro, pero a la hora de aterrizarlo
pues no tengo las herramientas suficientes como para hacer una redacción que igual vos lo recibas de la misma manera, y entonces dar esta posibilidad de hacer una entrevista permite explicarse a las artistas que igual discursivamente no están tan acostumbradas o no estamos tan acostumbradas a escribir nuestros proyectos y que bueno, es otra... Sí, totalmente, es que eso pasa. Y de hecho también cuando... también la honestidad, porque si te dice un artista, mira, tengo esta idea, yo ya sé cómo quiero trabajar, pero no sé qué va a pasar, porque es un proceso, también es muy válido, pero eso en papel a veces no se puede explicar tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces... Bueno, creo que como combinar este tipo de maneras de explicar también ayuda muchísimo. Bueno, al menos a nosotras nos ayuda. Guay. Bueno, entonces nos tomamos esta guía como un primer paso, simplemente. No, pero muy válido. Porque un primer paso muy válido, pero un primer paso nada más para empezar, digamos, a compartir todas estas preguntas que nos surgen tanto a las entidades como a las artistas a la hora de entender cómo hacer sostenible nuestra práctica, cómo vincularnos a las entidades más allá de las convocatorias, porque realmente también, ¿no? Esos procesos laborales que disfrutamos tanto, pero que están tan enfocados en un momento muy puntual, ¿no? A veces del tiempo. Pero bueno, también pensar que, o sea, que a veces como que estamos a un nivel, ¿no? Hablando de unas convocatorias de un nivel que también responden a otro sistema, ¿no? Que son al final las subvenciones también, ¿no? Entonces, que igual también hay que hacer como el repensar cómo se aplican estas subvenciones para luego también poder tener otro margen en otro nivel. Estoy de acuerdo. Y en ese sentido, yo siempre pienso que los cambios van de abajo hacia arriba. Sí, sí, totalmente. Entonces, como para presionar también, ¿no? Total. Toda esta fuerza que estamos haciendo ahora para repensar las convocatorias, para que sea más sostenible para las entidades, para que sea más sostenible también para las artistas. Espero que sigan haciendo la fuerza necesaria para después trabajar o pensar las subvenciones desde otro lugar también más sostenible para las entidades y que entonces estos recursos que hablas que a veces condicionan tanto las posibilidades que pueden dar en una convocatoria, pues no sean condicionantes para achicar, sino para expandir los procesos. Y que haya continuidades también, ¿no? Esto también es importante, que a veces las convocatorias como que no dejan este tipo de relación más allá de una convocatoria, que esto es otro capítulo, porque también el proceso creativo adecuado y siempre encajonado, digamos, en un proyecto tampoco es sostenible, porque el proceso creativo en realidad tiene que tener fases en desarrollo. Sí, es que esto es otra conversación más. Pero no tenemos tiempo para darle más profundidad a ese tema. Igual feliz de que surja también en esta conversación, porque sabemos esto que decíamos, ¿no? Que es oportuno este momento para repensarnos, para poder colectivizar estas problemáticas y darles perspectivas diferentes a cuestiones que realmente compartimos todas. Sí, y mejorarlas y trabajarlas más, y sí. Exacto. Así que te agradezco un montón, Irati, por esta conversación tan fértil siempre. Gracias a ti. Y bueno, recordarles a las personas que nos estén escuchando que la guía para convocatorias cuidadas se puede encontrar en la web de la PAC, tanto en su versión en catalán como en su versión en castellano, y que que esperamos que siga siendo una herramienta tanto de implementación para las entidades como de empoderamiento para las artistas. Sí, muy recomendable. Muy recomendable. Muchas gracias. Gracias a ti.